Bienvenidos a la primera iglesia bautista de Valencia. Soy el pastor Israel Leal y tengo un mensaje para ustedes basado en la palabra de Dios. Vamos a considerar la Navidad desde otra perspectiva. Todos sabemos que celebramos en estos días el nacimiento de la Navidad. Vamos a pensar en los protagonistas de este gran evento, José, María y lo que está alrededor de ellos. Como sabemos, todo nacimiento o todo anuncio de un nacimiento o de un embarazo es asumido con gran regocijo la mayoría de las veces. Pero en esta ocasión las circunstancias no fueron tan gratas al principio cuando se hace el anuncio. Vamos a ver desde las dos perspectivas de los protagonistas lo que ocurrió en aquel momento cuando sucedió la primera Navidad. En primer lugar, vamos a considerar el testimonio de María, que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 1. Habla del nacimiento de Jesús de la siguiente manera. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bueno, aquí tenemos el anuncio del nacimiento de Jesús a la Virgen María. Como notamos en el relato, que comienza diciendo que en el sexto mes ¿de qué? El sexto mes de que se había anunciado el nacimiento de Juan el Bautista. Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, estaba embarazada, tenía 6 meses, 6 meses de embarazo, cuando el ángel se le aparece a María y le anuncia el nacimiento de Jesús. Entonces, cuando ella escucha aquella noticia de va a quedar embarazada, dice: un momento, ¿cómo va a ser esto si yo no estoy casada? Estoy comprometida, pero no tengo marido. Entonces ya sabemos lo que le dijo el ángel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, la mujer, cuando escuchó aquella noticia, dijo: bueno, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu voluntad. Ella aceptó con gozo, con regocijo, y me imagino con gran alegría aquella noticia, porque estaba siendo privilegiada por traer al Mesías, aquel que se había anunciado desde muchos años, el nacimiento de Jesucristo, el Mesías prometido, el ungido de Dios para redimir al pueblo, como el ángel se lo dijo, que iba a gobernar sobre Israel y su trono no tendría fin, sería eterno. Bien, ella recibe la noticia. Ahora vienen las interrogantes de María. ¿Qué va a pasar conmigo ahora? Estoy embarazada, soy soltera, estoy comprometida, aún no me he casado. ¿Cómo hago yo para darle la noticia a José? ¿Cómo va a recibir la noticia José de que estoy embarazada y él estamos comprometidos? ¿Cómo va a ser la reacción de mi familia cuando escuche esto? Estoy yo infiriendo lo que ella podría estar pensando. Entonces la noticia, por una parte, le produce gran regocijo, y por otra parte un gran estrés, como ella dirá:
Y cuando yo le diga a José que el Espíritu Santo vino sobre mí, a lo mejor no me va a creer, o sí me va a creer. Todas las incertidumbres de una mujer cuando está en esta circunstancia. Aquí tenemos un dato también muy importante, que la única persona que podía estar convencida, segura de que el nacimiento de Jesús es por obra del Espíritu Santo, es María. Por eso Lucas, el escritor del Evangelio, tomó cuidado de reunirse con ella para escuchar el testimonio directo de María, en el sentido de afirmar que Jesús es el ungido de Dios que nació de una virgen, siendo ella virgen. Bien, aquí tenemos entonces lo que ocurre con María. Vamos a ver lo que ocurre con José. Vamos al Evangelio de Mateo. Lucas presenta la perspectiva de María, Mateo presenta la perspectiva de José. Bueno, en el capítulo 1 de Mateo, el versículo 16 dice de la siguiente manera: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando José desposado con María, su madre, estando José desposado con su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarlo, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo que he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertó José del sueño e hizo cuanto el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Aquí tenemos entonces la reacción de José, que era muy natural. Como observamos aquí, cuando María le dijo que estaba embarazada, José, y ella le dijo que fue concebido por el Espíritu Santo. José, por el relato, notamos que no quedó muy convencido. ¿Y por qué no quedó muy convencido? Porque dijo que José, como era justo y la amaba seguramente y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué dejarla secretamente? Porque ocurría que una mujer que quedaba encinta, estando comprometida, y no era del compromisario, de la persona con que estaba comprometido, pues se consideraba una fornicaria o una especie de adulterio y era sancionada. En la época de Moisés era apedreada, así que ella podría correr el riesgo de ser cuestionada, sancionada y apedreada. José entonces, para evitar todo aquello, quiso dejarla en secreto, para que no trascendiese el escándalo. Entonces, ¿y por qué la quiso dejar en secreto? Porque él no estaba convencido de que fuera obra del Espíritu Santo. Por eso entonces, un ángel se le aparece y le da las explicaciones que él necesitaba. Le explicó entonces que no temas de recibir a tu mujer, porque lo que está en su vientre es fruto del Espíritu Santo. Entonces dice que José entonces aceptó lo dicho por el ángel, enviado por Dios, y entonces recibió a su mujer y continuaron su relación matrimonial sin mayores inconvenientes, como sabemos. De esto obtenemos importantísimas lecciones, pero una muy destacada es lo que los evangelios ponen como algo prominente, que es el nacimiento virginal de Jesús. Ahora, esto tiene una gran trascendencia, por eso les decía que la Navidad vamos a verla desde otra perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva que le quiero mostrar? Que lo que está ocurriendo en este momento es la encarnación de Jesús, el Hijo de Dios. Escuchemos esto, para nosotros hoy es sencillo leerlo y aceptarlo, pero en aquel instante decir que nació el Hijo de Dios, eso tenía una tremenda connotación. Y además el hecho de que el nacimiento del Hijo de Dios era producto de un milagro. O sea, el milagro de la concepción virginal de María. Ahora, esto es importante en la actualidad, de que tenemos que enfatizarlo,
porque tenemos en este momento una corriente teológica que se denomina teología liberal, que intenta negar la divinidad de Jesús y negar los milagros y poner a Jesús en el plano puramente humano. Cuando se lleva a Jesús al plano puramente humano, no pasa de ser un gran maestro como los otros grandes maestros de la antigüedad o de la actualidad. Pero no, los evangelistas se enfatizaron mucho el nacimiento virginal, porque entonces ocurre que hay dos doctrinas fundamentales en la fe cristiana, que son pilares y las cuales se quita una, se destruye el andamiaje de la fe. El uno es el nacimiento virginal de Jesucristo, que nació de una virgen por obra y gracia del Espíritu Santo. Y por otra parte también el hecho de su resurrección. Esos dos hechos certifican, dan fe de que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Y esto pues tiene sus implicaciones tremendas, porque es el Hijo de Dios que habitó en el vientre de María. Ahora esto no es fácil entenderlo. De acuerdo con esta enseñanza que estamos considerando en este momento, surge una perspectiva teológica que habla de la doctrina de la unión hipostática de Jesús. Es decir, que cuando Jesucristo nació a través de la Virgen María, ocurrió un milagro extraordinario, con todo lo que significa la palabra extraordinario, que nació un ser con un procedimiento, con una estrategia que no es normal en la mayoría de personas. De acuerdo con lo que nos dice Lucas en su Evangelio, en el capítulo 2, él está diciendo que él fue por obra del Espíritu Santo. Ahora, todos sabemos que cómo ocurre el acto de la concepción. Ocurre pues que se une el espermatozoide con el óvulo y surge entonces la célula que luego da razón de ser a la persona. Tú y yo nacimos de esa manera. La unión del óvulo con el espermatozoide. Entonces 23 cromosomas del hombre, 23 cromosomas de la mujer ocurre y produce entonces el ser. Y de ahí naciste tú, nací yo. En el caso de Jesús fue distinto. Porque entonces ocurrió que la concepción se dio, aquel acto cuando se forma el embrión, la unión del óvulo con el espermatozoide, fue entonces un óvulo de María fecundado por el Espíritu Santo. Ahora, eso no es fácil comprenderlo, así como es eso que el Espíritu Santo va a poner 23 cromosomas espirituales. Eso no es fácil comprenderlo desde el punto de vista de la concepción científica de la actualidad. Sin embargo, cuando se lleva a niveles superiores en el conocimiento científico, entonces ya se tiene una idea de cómo pudo haber ocurrido aquel milagro de la genética. Cuando los que estudian la física cuántica, que ya es otro nivel de la física, tienen algunas explicaciones sobre esto. O también los que trabajan con la ingeniería genética. Porque Dios pudo perfectamente trabajar pues con la física cuántica y la ingeniería genética para producir estos 23 cromosomas, digámoslo así coloquialmente, espirituales para fecundar a María. Recordemos que Dios hizo al mundo de la nada. Antes que todo comenzara, ya existía Jesucristo, pero antes que todo comenzara no existía nada, solamente Dios. Y Dios de la nada creó el cielo y la tierra. De esa manera, con su poder, con su decisión, con su determinación, obró el milagro de la concepción de Jesucristo, desde el punto de vista de una mujer virgen. Ahora, como sabemos, esto tiene implicaciones tremendas para la fe cristiana,
porque entonces cuando uno lee los evangelios y entiende entonces que Jesucristo, como le decía anteriormente, se materializa la unión hipostática, es decir, que Cristo fue 100% hombre y fue 100% Dios. Esto es algo que a veces no se puede comprender, que Jesús fue 100% hombre con su naturaleza humana. Dice que él fue tentado en todo como cualquiera de nosotros, tuvo las mismas necesidades, las mismas pasiones, todo igual que nosotros, los mismos temores, incluso cuando estaba para ir al Calvario, la misma alegría, todo, tomó agua como nosotros, comió como nosotros, durmió como nosotros, se cansó como nosotros. Sin embargo, era Dios. No es fácil comprenderlo, ¿verdad? O lo vemos, por ejemplo, cuando camina sobre las aguas, ¿se acuerdan? Cuando iba por el mar de Galilea y los discípulos adelantaron y entonces él fue más tarde y caminaba sobre las olas. Es decir, vencía la fuerza de gravedad. Eso no lo puede hacer cualquier persona. La puede hacer Dios, que vence las leyes de gravedad, o utiliza unas leyes que están por encima, que nosotros no las conocemos todavía, y hace uso de aquellas leyes superiores. Es el caso del hombre que toma un trozo de pan y lo multiplica y da de comer a 5.000 personas con unos pececillos y unos panes. Entonces estamos hablando de uno que tiene poderes superiores. Pero también es una persona que cuando está ante la tumba de Lázaro llora. Un ser completamente humano, un ser completamente divino. Y esto es lo que nos revela la Sagrada Escritura. Ahora, este ser completamente humano y completamente divino es el que se materializó, como dice Juan 1.14, y aquel verbo se hizo carne. ¿Dónde se hizo carne? El verbo, como sabemos, en Juan 1.1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, antes que todo comenzara, ya existía Dios, ya existía la Trinidad, ya existía el verbo Jesucristo. Y aquel verbo, Jesucristo, se hizo carne. ¿Dónde se hizo carne? Es decir, tuvo cuerpo físico, pues se hizo humano, en otras palabras. Se hizo humano, con cuerpo humano. ¿Dónde ocurrió aquel milagro de que el Eterno, el que es la palabra, se convirtió en humano? En el vientre de María. Y entonces de allí surge entonces aquel maravilloso día de Navidad que vamos a conmemorar el 25 de diciembre. Surge entonces el nacimiento del Hijo de Dios, el Dios encarnado. Entonces Jesucristo es el Hijo de Dios que viene para cumplir una misión salvífica, viene para morir por los pecadores, para morir por ti, para morir por mí, y cumple el plan divino cuando resucita. Y eso es básico para la fe cristiana. Ahora, hay también aquí otra doctrina que se discute mucho respecto a la naturaleza humana de Jesús, si en esa naturaleza humana de Jesús hubo pecado. Porque ocurre pues que la naturaleza humana, la naturaleza carnal, tiene una tendencia al pecado. Al comienzo, en el primer siglo, muchos decían que Jesucristo no podía ser Dios porque la carne es mala. Eso eran los gnósticos, decían de esa manera. Algunos otros decían entonces, como los docetistas, decían que Jesucristo era completamente hombre. Un hombre que recibió un poder especial por el Espíritu Santo en el bautismo. Era un hombre que fue ungido por el Espíritu Santo, pero eso no dice la Biblia. Dice que nació ungido en el vientre de María. Fue la obra del Espíritu Santo. Y otro dice pues, que Jesucristo era simplemente un hombre, como dije en el acto del bautismo, él asumió la condición divina, lo cual contradice pues con lo que dice la Sagrada Escritura. Pero en fin, lo que queremos decir es que Jesús nació sin pecado. Ahora, ¿cómo podemos concebir esto? Bueno, cuando uno busca en la epístola a los Romanos, en el capítulo número 5, en el versículo 12, dice de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí en este texto de Romanos 5:12 está diciendo que el pecado entró por un hombre. Voy a repetirlo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a
todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Estamos hablando del pecado original. El pecado original fue el pecado aquel que se cometió en el huerto del Edén por Adán y Eva. En ese momento ocurrió aquí en esta versión paráfrasis dice: al pecar Adán, el pecado entró a la raza humana. Fíjense, a la raza humana. Su pecado esparció la muerte en el mundo y todos comenzaron a envejecer y a morir porque todos pecaron. Esta versión es muy interesante, cómo describe lo que ocurrió. Entonces dice que el pecado entró por Adán, entró por un hombre y se transmite a toda la humanidad. Esto nos deja una interrogante que no podemos en este momento discernir completamente, pero lo dejo como una inquietud para pensar. Dice que el pecado entró por un hombre. Si el pecado entró por un hombre, quiere decir que el vientre, que el pecado se transmite por el hombre. O sea, el hombre es el que transmite el pecado y no la mujer, de acuerdo con lo que está diciendo aquí. Ahora, esto es algo que habrá que discutir luego, ¿verdad? Y lo dejo ahí para la discusión. De acuerdo con lo que está diciendo aquí, el pecado, el hombre es el que transmite el pecado. Ahora estoy yo cuestionando a los hombres, no por la mujer, de acuerdo con lo que dice aquí. Por eso es que se dice que Jesús fue concebido sin pecado. Ahora, cuando dice que fue concebido sin pecado, no es porque no hubo relación carnal, y porque se trata de decir que la relación carnal entre un hombre y una mujer es pecado. No se refiere a eso. Se refiere a que nació sin pecado porque nació sin el pecado original. Es decir, el pecado que se transmite de generación a generación desde Adán. Entonces, ese pecado original, de acuerdo con lo que está diciendo Romanos 5:12, no se le transmitió a Jesús porque vino a través de María. Y fue obra del Espíritu Santo. Por eso es que Jesús es sin pecado. Por eso, y tenía que ser así, porque dice la Biblia que el Cordero de Dios que iba a morir por el pecado de los hombres debería ser perfecto, sin tacha. Y Jesús fue perfecto, sin tacha. Fue completamente hombre, fue completamente Dios y fue completamente perfecto. Y eso estamos conmemorando nosotros ahora cuando celebramos la Navidad. El nacimiento de un hombre perfecto que vino a morir por nosotros para que nosotros también lleguemos a alcanzar ese nivel de perfección. Y ese es el propósito que tuvo Jesús al venir al mundo, para rescatarnos, para restaurarnos al punto que nosotros podamos llegar a ser como Él. Miren lo que dice Pablo en su epístola a los Efesios, en el capítulo 11. Él dice que él mismo Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, versículo 11, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, de capacitar a los justos. Y luego sigue diciendo, hasta que todos lleguemos a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Es decir, el plan de Jesucristo es que nosotros lleguemos a ser como Él. Perfecto. Como se decía de Job, era un hombre perfecto, recto, apartado del mal, temeroso de Dios. Así quiere Dios que seamos nosotros. Perfecto, recto, apartado del mal y temeroso de Dios, como fue el caso de Job y como fue el caso de Jesucristo. Entonces, Él quiere que tú y yo seamos perfectos, rectos, apartados del mal, temeroso de Dios, sin pecado. Llegar a ser como Jesucristo, ese es el ideal. Pablo decía que corre hacia la meta, y la meta es llegar a ser como Jesucristo. Ese es el ideal. De manera que cuando estamos conmemorando el nacimiento de Jesús, estamos también conmemorando el nuevo nacimiento nuestro, que nos lleva al avanzar a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. Y esa es la perspectiva que te quiero mostrar en esta época, en este momento, que tú tienes la opción también de mejorar continuamente, de la búsqueda de la excelencia. Dios quiere que seamos excelentes, Dios quiere que mejoremos, Dios quiere que seamos perfectos.
Entonces debemos ir avanzando en ese nivel de perfección. ¿Cómo vamos a lograr ese nivel de perfección? Bueno, hay muchas otras estrategias que para lograrlo, que en otras oportunidades las hemos mencionado, como es la práctica de las disciplinas espirituales y sobre todo aprender a ser como Jesucristo a través de la palabra de Dios. Él dice, aprender de hacer como yo, aprender de mí. Entonces, a través de la Escritura uno puede entender cómo era Jesucristo y cómo nosotros podemos llegar a ser como Él. Esta es la razón de lo que nosotros estamos celebrando en la Navidad, el nacimiento de Jesús que vino para cambiarnos, para transformarnos. Ahora, como sabemos, ese Jesús avanzó en la vida, murió y resucitó y luego fue al cielo. Pero él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De manera que cuando estemos celebrando la Navidad, celebremos que Jesús está con nosotros y nos acompaña y nos fortalece y no nos abandona y nos provee la fuerza y la esperanza que necesitamos en este mundo tan complejo. Ese mundo tan complejo que tú y yo estamos viviendo tiene esperanza, tiene solución. ¿Cuál es la solución? Jesucristo, la compañía que Él nos da para seguir avanzando día tras día en ese proceso maravilloso de crecimiento y desarrollo espiritual. De tal forma pues que en esta hora quiero animarte para que al pensar en la encarnación de Jesucristo también entiende otra cosa, que el Espíritu Santo tuvo otra encarnación. Así como el Espíritu Santo se encarnó en el vientre de María para producir la maravilla, el milagro de Jesucristo, también el Espíritu Santo se encarna otra, no reencarna. El Espíritu Santo se encarna. Cuando dice que al adaptarse a Jesucristo ocurrió un hecho milagroso y maravilloso. El Espíritu Santo tomó cuerpo en ti, hizo morada en ti y comenzaste una nueva vida, una vida espiritual. El apóstol Pablo dice, no vivo yo, Cristo vive en mí. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque tiene la obra y el poder del Espíritu Santo obrando en su vida. De manera que tú como cristiano eres una persona sobrenatural. Yo no sé si tú lo habrás comprendido, pero tú eres una persona sobrenatural en el sentido de que así como Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, tú también has tenido un nuevo nacimiento, producto de la obra maravillosa del Espíritu Santo. Así pues que esto es tiempo para considerar en esa maravilla que nosotros tenemos, que te quiero transmitir en la mañana de hoy. También, como comentario adicional, nosotros estamos esperando el retorno de Jesucristo. Entonces, así como estamos pensando en estos días, en la Navidad, en el hecho de que Cristo fue encarnado, de que nació de una virgen, así como también sabemos por lo que dice la Escritura, que Jesucristo murió y resucitó al tercer día, así también nosotros tenemos la expectativa de que Él volverá, de que Jesucristo volverá otra vez para llevarnos a la morada celestial que Él tiene preparada para nosotros. De manera pues que entonces en este tiempo de Navidad quiero hacerte la invitación para que reflexiones en la realidad tuya, de que eres una persona sobrenatural, de que eres una persona diferente, porque tienes la virtud de haber recibido el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y como templo del Espíritu Santo estamos llamados a vivir pues conforme que tengas una feliz Navidad. Y también como pastor personalmente clamo para que estos días sean de paz, de prosperidad, de bendición, y que lo disfrutes a plenitud, porque eres una persona sobrenatural. Me despido con las palabras de siempre. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo
sea con vosotros todos, hoy y siempre. Amén. Que Dios te bendiga.